Bien, ahora vamos a hacer el problema 2F. El problema me dice lo siguiente: resolver por el método de serie de potencias. Tengo esta IDO y tengo estas condiciones iniciales. Esta y esta. Bien, para resolver por el método de serie de potencias, voy a considerar una solución esta expresión de aquí. Es decir, una serie de potencias. Desarrollando esta sumatoria, voy a tener esta expresión. Bien, ahora como yo tengo hasta segunda derivada, voy a derivar dos veces eh, mi, lo que estoy considerando como solución. Bien, entonces derivamos y derivada de esa expresión. Tengo y derivada respecto de x va a ser igual a la sumatoria desde, a ver, el n baja, recordemos por propiedades de derivadas, el n baja, voy a tener n veces n x elevado a la n menos 1. N menos 1. Bien, si derivamos aquí, voy a notar que la constante se elimina. Derivada del respecto de x es C1. Entonces comienza desde C1. Desde C1 empieza. Entonces el primer término que voy a considerar va a ser igual n cuando n es igual a 1. Bien. Entonces tengo esa derivada. Primera derivada. Ahora considero la segunda derivada. Voy a tener la sumatoria desde, a ver, de nuevo, este n-1 baja. Tengo n multiplicado por n-1 por Cn x elevado a la n-2. Bien, y aquí va a estar el infinito también. Aquí empezaba de 1 y ahora va a empezar desde 2. Bien, esto siempre se realiza. Siempre que te pidan por serie de potencias, voy a considerar como el y de esta forma y hago las derivadas. Lo siguiente sería reemplazar esas tres afirmaciones que tengo, lo reemplazo aquí en la EDO. Y tenemos, reemplazando en la EDO, reemplazando en la EDO tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? En vez de poner y segunda derivada, voy a escribir esta expresión de aquí. A ver, tendríamos x menos 1, x al cuadrado menos 1, sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, n multiplicado por n menos 1 por Cn, x elevado a la n menos 2, más menos x multiplicado por y derivada. Y derivada es el. Entonces reemplazo. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. N igual a 1 hasta infinito. De n por Cn. N por Cn. X a la menos 1. X elevado a la n menos 1. Bien, y luego reemplazo y. En vez de poner y voy a escribir esta de aquí. Más 6 veces. Más 6 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. N igual a 0 hasta infinito. Bien. Tenemos esto de aquí. Ahora este x menos 1 voy a multiplicar a cada uno. Voy a multiplicar a la sumatoria. Primero x al cuadrado multiplica. X al cuadrado multiplico, voy a tener la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. Hasta infinito. ¿Qué tendría? N por n menos 1 por Cn. Cn. Aquí el por x al cuadrado. Se suman los exponentes. Y me va a quedar x a la n. X a la n. Bien. Menos. A ver, este menos 1 pasa a multiplicar. Y me va a quedar esto de aquí. Sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. De n por n menos 1 por Cn. X elevado a la n menos 2. Bien.
Lo único que he hecho es multiplicar esta expresión x al cuadrado y menos 1. Ahora escribo esta expresión de aquí. El x puede entrar. Menos, haciendo x entrar, tendría la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n multiplicado por cn x elevado a la n menos 1 por x elevado a la 1 es x a la n. ¿Sí? Juntando los exponentes. Más 6 veces, perdón, este 6 va a entrar a la sumatoria. N desde 0 hasta infinito de 6 veces cn x a la n. Todo eso es igual a 0. Bien, lo que tenemos que ver ahora es desde dónde comienza cada una de las sumatorias. Por ejemplo, esta sumatoria, el primer término empieza con x al cuadrado. Aquí lo voy a escribir. Comienza con x al cuadrado. Comienza, ¿por qué? Porque si el n vale 2, reemplaza aquí y el primer término va a ser x al cuadrado. El siguiente va a ser x al cubo y así. Entonces comienza con x al cuadrado. Aquí que tendría n igual a 2. Si yo reemplazo aquí, comienza desde x elevado a la 2 menos 2, sería 0. Comienza con un término independiente. Lo voy a escribir. Comienza con x a la 0, voy a poner. Un término independiente. A ver, lo siguiente aquí. Empieza con x a la 1. X a la 1. Comienza con x a la 1. Porque si n es igual a 1, reemplazo y voy a tener x a la 1. Bien, comienza con x a la 1. Yo quiero que todos comiencen por el mismo exponente. Vamos a ver qué realizamos para que suceda eso. Y este de aquí, ¿por quién comienza n igual a 0? Reemplazo aquí y voy a tener x a la 0. Comienza con x a la 0. Bien. Entonces, el mayor, ¿quién es? Es este. Yo voy a hacer que todos comiencen con x al cuadrado. Todas las sumatorias van a comenzar con x al cuadrado. Entonces, de esta sumatoria voy a soltar dos términos. El término independiente y el término que tiene x. ¿Sí? De aquí voy a soltar un término, el término que tenga x, y me va a quedar un término, y luego va a comenzar por un término cuadrático. Y aquí voy a soltar dos términos. Voy a, sí, voy a escribir dos términos y así todas las sumatorias van a comenzar desde x al cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. Ese es el método que yo suelo utilizar para que todos comiencen, todas las sumatorias comiencen por el mismo exponente. Bien, entonces notemos que el primero comenzaba con x al cuadrado. Entonces eso lo dejo ahí tal como está. La primera expresión lo dejo tal como está. La segunda expresión me dice que comienza con x a la 0. Entonces voy a soltar dos términos de aquí. A ver cómo lo escribo. La primera lo escribo igual. Sumatoria desde n igual a 2. Sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. De n por n menos 1 por cn x a la n. Igual, exactamente igual. Lo siguiente, aquí dije que voy a soltar dos términos. Cuando el n vale 2, ¿qué va a suceder ahí? Cuando n vale 2 voy a tener 2 por 2 menos 1. 2 por 1, 2. Voy a tener 2, 2, C2. ¿Sí? Cuando n vale 2 voy a tener C2 ahí. Y luego x a la 2 menos 2 sería el término independiente. Bien, ahora suelto el término lineal. Menos cuando n vale 3. ¿Qué sucede cuando n vale 3? 3 por 2, 6. Sería 6 veces. Recordemos que estoy haciendo que el n valga 3. Voy a tener C3 aquí. Y luego x elevado a la 3 menos 1. 3 menos 2 sería 1. X a la 1. O simplemente x. Bien. Aquí solté dos términos. Entonces solté cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Ahora voy a continuar cuando n vale 4. Entonces continúa la serie cuando el n vale 4. 4. Infinito. N por n menos 1. Cn
x n a la menos 2. Bien, algo importante que podemos observar de las dos sumatorias que he escrito es que ambos comienzan con el término cuadrático. Si el n vale 2, va a comenzar por x al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Si el n vale 4, voy a tener x a la 4 menos 2, x al cuadrado. Entonces ambas sumatorias comienzan con el término cuadrático. Bien, vamos a ver aquí. Menos, aquí vimos que comienza con x a la 1, entonces voy a soltar un término. El primer término que voy a soltar es cuando el n vale 1. Si el n vale 1, voy a tener 1, c1, c1, x a la 1, ¿sí? X a la 1, menos, menos, la sumatoria desde ahora que ahora empieza desde 2. Como solté el término cuando n vale 1, ahora voy a continuar cuando el n vale 2, hasta infinito. De n, cn, x a la n. Bien, ahora recordemos él. Él comienza con el término independiente. De aquí voy a saltar dos términos para comenzar con el término cuadrático. Entonces, ¿quién sería cuando el n vale 0? Más 6 veces c0, ¿sí? X a la 0 ya no lo escribo, más 6 veces cuando el n vale 2, perdón, cuando el n vale 1, voy a tener 6 veces c1, x a la 1, más la sumatoria ahora comienza cuando el n vale 2, hasta infinito, de 6 veces cn, x a la n. Bien, todo eso es igual a 0, no olvidemos que es igual a 0. Ahora voy a juntar los que no están con la sumatoria, lo escribo en un lado, y los que están con sumatoria, lo escribo en otro lado. Entonces voy a comenzar con esto de aquí. Menos 2c2, menos 2c2, menos 6 veces c3, x, menos c1x, más 6 veces c0, más 6 veces c1x. Bien. Esos son los términos que son entre términos independientes y términos que tienden la variable lineal, el x lineal. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que todos comiencen, todas las series van a comenzar desde el mismo n. Y también todos los x van a estar elevados al mismo exponente. Bien, lo que voy a hacer es esto de aquí. Esto de aquí lo voy a cambiar. Aquí se llama corrimiento de índices. El método que voy a utilizar se le llama corrimiento de índices. Voy a hacer aquí restar 2. Y cada uno de los n's también va a suceder eso. La primera parte, la primera sumatoria lo escribo tal como está. Exactamente igual. Porque no hay ningún cambio. Aquí lo escribo tal como está. Y lo escribo aquí. Más esto de aquí. ¿Qué sucede con la segunda sumatoria? Voy a hacer un corrimiento de índices. Restándole n, escribiendo en vez de escribir n, voy a escribir n menos 2. Y ahí vamos a tener lo siguiente. Menos, voy a hacer que la sumatoria empiece desde n igual a 2 hasta infinito. Desde n igual a 2 hasta infinito. Sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. ¿Y qué tenemos aquí? Si el n vale 4, aquí voy a tener 4. Entonces, si el n vale 2, tengo que sumarle 2, n más 2. Entonces, en vez de escribir n, voy a escribir n más 2. En todo aquí, donde diga n, voy a escribir como n más 2. N más 2 menos 1, n más 1. C en n más 2, en vez de poner n, estoy escribiendo n más 2. N más 2. Y aquí, en vez de poner n, voy a poner n más 2. Entonces tengo x elevado a la n más 2 menos 2. X elevado a la n. Bien, la siguiente sumatoria lo escribo tal como está. Y la última también.
La tercera lo escribo tal como está. Copiar y pegar. Y tenemos menos. Y ahora la última sumatoria. Este, ya, más 6. Observemos que todas las sumatorias empiezan desde 2, van desde 2 hasta infinito, y todos los exponentes de x también. Entonces yo los puedo juntar. Todas esas sumatorias yo las junto en uno solo y vamos a ver qué obtenemos. A ver, antes de eso, él es un término independiente, él también es un término independiente, y los voy a juntar. Menos 12, menos 12, 2, más 6 veces es 0. Y ahora junto los términos lineales. Él y él. Sumado con menos 6, C3. Menos C1. Y más 6, 6C1. A ver, aquí puedo juntar ellos dos incluso. 6 menos 1 es 5. Más 5C1. Más 5C1. Por X. Bien, ahora voy a juntar todas las sumatorias. Todas las sumatorias las junto en uno solo. Y voy a tener la siguiente expresión. Luego de juntar todas las sumatorias. La sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. Bien, ¿qué tengo aquí? Esta expresión lo junto con él y con él. A ver, ¿qué tenemos? Voy a hacerlo por partes mejor. Junto a la sumatoria, sí tengo n por n menos 1, cn, x a la n, menos n más 2, n más 1, cn más 2, x a la n. Notemos que todo está con x a la n, ahí voy a factorizar x a la n luego. Menos n, cn, x a la n. Más 6 veces cn, x a la n. Bien, esta sumatoria abarca todo. Igual a 0. Y él es igual a 0. Ahora voy a factorizar x a la n. X a la n puedo factorizar en todo eso. Esa expresión de aquí se mantiene. Lo dejo tal como está. Copiar, pegar. Bien, ahora lo siguiente que voy a hacer es factorizar. Factorizar la x a la n. Sumatoria desde n igual a 2. Desde n igual a 2 hasta infinito. A ver, me queda n por n menos 1. Cn. Bien, menos n más 2. N más 1. Cn más 2. Menos n, cn, más 6 veces cn. Todo eso está multiplicado por x a la n. Todo eso está multiplicado por x a la n. Y es igual a 0. Bien, observemos que esta es una serie de potencias. Lo último que tengo, esta es la serie de potencias, es la parte independiente, la parte lineal. Y luego empiezan desde x al cuadrado. Cuando n es igual a 2, voy a tener x al cuadrado. Cuando n vale 3, voy a tener x al cubo y así, continúa. Como es igual a 0, es una identidad igual a 0, es decir, cada uno de los coeficientes es igual a 0. El coeficiente de aquí es igual a 0, el coeficiente de aquí es igual a 0, y cada uno de los coeficientes para n mayor que 2 va a ser igual a 0. Bien. Eso equivale a decir que bien, y por tanto cada uno de los coeficientes es 0. L es igual a 0, L es igual a 0 y el de aquí es igual a 0.
todo lo que está en el paréntesis es igual a 0. Bien, comenzamos por L. L es igual a 0. Lo escribo aquí, igual a 0. El término lineal es igual a 0. L es igual a 0. ¿Está ahí? Y ahora por último, el término cuadrático y mayores. A ver, n por n-1 por cn. N por n-1 por cn. A ver, voy a factorizar. El orden que voy a escribir es primero él, luego él y luego él. Menos n más 6. Menos n, cn, más 6n. Más 6cn. Y por último voy a poner menos producto de n más 2 por n más 1. Cn más 2. Y todo eso es igual a 0. Muy bien. Ahora aquí voy a factorizar el cn. Factorizo el cn. Hago esta multiplicación. N al cuadrado. N al cuadrado menos n. Menos este n. Más 6. Todo esto multiplicado por cn. Y el de aquí lo voy a pasar al otro lado a sumar. Es igual a n más 2. N más 1. Por cn más 2. Cn más 2. Aquí puedo sumar, puedo realizar esa suma. Bien, continúo entonces. El de aquí sería n al cuadrado menos 2n más 6 multiplicado por cn. Y el voy a pasarlo a dividir. Y así tengo esta expresión, n más 2 por n más 1. Cn más 2 es igual a él. Bien. Observemos que de las condiciones iniciales que nos dan él y él, podemos sacar información importante de esta serie de potencias. ¿Qué sucede si es que al y el x le hago que valga 0? X igual a 0 aquí, en la primera línea. X igual a 0, voy a tener L igual a 0, C1 por 0, 0, C2 por 0, 0, todo es 0 excepto el primer término. Es decir, de aquí yo puedo concluir que C0, el primer término es igual a E, a 0. El primer término es por teoría. La siguiente información, y derivada, de aquí. De aquí, si yo desarrollo mi serie de potencias, sería esto de aquí. El primer término n igual a 1. O simplemente la derivada de él. Derivada de él sería C1 más 2 veces C2 X más y así. Continúo. Ese es el término lineal, luego continúa un término cuadrático, un término cúbico y así. Continúa. A ver, si es que aquí yo le doy a X igual a 0, el de aquí me daría 0, él me daría 0, los demás me daría 0, todo me daría 0. Entonces y derivada en 0 es C1. Y derivada en 0 es C1. Y C1 por dato me dice que es igual a 1. Entonces, C1 por dato yo concluyo que es igual a 1. Entonces tengo el primer término y tengo los primeros términos. El primero es 0 y luego 1. A ver, de aquí ¿qué tenemos? Vamos a ver qué podemos concluir. Si recordemos que él era 0, 6 por 0, 0. Menos 2 por C2 igual a 0, me daría que C2 es igual a 0. De aquí yo concluyo que, de aquí yo puedo sacar que C2 es igual a 0. C2 es igual a 0. De aquí yo sé de dato que C1 es igual a 1. Si él vale 1, entonces por 5 sería 5. Luego tengo 5 igual a 6 veces C3. C3 vale entonces 5 sextos. 5 sextos. C3 es igual a 5 sextos. Bien. Observemos, C0 es 0, C2 es 0. C4, ¿quién sería? Cuando el n vale 2, cuando el n vale 2 voy a tener C4 aquí
igual a C2, pero C2 vale 0. Es decir, 0 por él me daría 0. C4 entonces daría 0. C6, es decir, si el n vale 4, voy a tener el igual a C4 es 0, lo vimos hace un momento. Y así, siempre que tengamos términos pares, el resultado es 0. Entonces, concluimos cuando el índice es par, me da 0. Pero cuando el índice es impar, me va a dar algo diferente de 0. Vimos que C1 es igual a 1, C1 es igual a 1, C3 es igual a 5 sextos, C5 voy a poder calcularlo. Si aquí reemplazo n igual a 3, voy a poder calcular mi C5. Vamos a ver aquí. Si el n vale 3, si el n es igual a 3, concluimos lo siguiente. Aquí, 3 al cuadrado 9, 9 menos 6 más 6 se va. Entonces me queda 9 dividido entre 5 por 4, 5 por 4, 20, C3, el n vale 3. Y aquí tengo C5. El C3 lo he calculado hace un momento, 5 sextos. Entonces aquí tengo 9, 20, 9 dividido entre 20 por 5 sextos, 5 sextos igual a C5. Bien, y ahí hago todos los procedimientos para reducir. C5 va a ser igual C5 va a ser igual a, simplifico aquí, quinta, quinta, quinta 1, quinta 4, tercia 3, tercia 2. Y así tengo 3 arriba, 8 abajo. 3 sobre 8. Luego, recordemos que cómo era mi solución. Era y igual a C0 más C1x más C2x al cuadrado y continúa. Bien, yo conozco los términos pares que son 0. Entonces, él daría 0, él daría 0 y así. El C1 vale 1, entonces él comienza por 1, más, cuando tenga términos exponentes pares, se eliminan porque el resultado es 0. Solo vamos a considerar los términos impares. C3. C3 es 5 sextos. 5 sextos, x al cubo, más 3 octavos, x a la quinta. Y así, continúa. Continúa. Es suficiente con 5 términos. Aquí en realidad tengo 5 términos. 5 términos. Porque los demás son ceros. Que están por aquí en medio son ceros. Bien, esa sería entonces mi solución de mi EDO con condiciones iniciales.